Hoy Javier no ha podido entrar. Bienvenidos de nuevo a nuestra quinta lección de Academia Cristo con el estudio de el legalismo. Pues ha sido también de gran aprendizaje estar con ustedes compartiendo el estudio de la palabra de Dios. Recuerden que este estudio de legalismo, pues lo que quiere enseñar es en verdad que aprendamos a apreciar más la gracia, la gloria del Señor, porque si algo hemos aprendido con nuestra clase es ir menguando, es ir quitando de nuestro vocabulario algunas frases o algunas palabras que le quitan toda la gloria al Señor, ¿sí? Que le quitan toda la gloria a Dios. Y también, muy importante entender cómo los he animado a estudiar bien los 10 mandamientos, aprender bien la aplicación de cada mandamiento. A veces cuando estamos hablando de algunos temas, pues nosotros nos considera un poco libertinos, porque no hablamos de ciertas cosas que algunos están acostumbrados a escuchar o a decir de qué es lo que es pecado, pero simplemente lo que queremos es que aprendamos bien la aplicación de cada mandamiento. Y hoy con nuestra lección, pues vamos a aprender un poco más con esa historia del hijo pródigo, que nos enseña más acerca de ese tema de cómo el legalismo es un ataque contra la gracia del Señor. Muy bien, vamos a empezar con oración. Vamos a empezar pidiéndole a nuestro Dios que nos guíe en nuestra enseñanza, en nuestro estudio para este día. Pues hoy estamos el 21 de octubre del año 2020 y pues acá en Medellín un día algo extraño, con lluvias, pero siempre motivados con la gracia de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, no nos dejes caer en la trampa de comparar nuestra bondad con la de los demás. Mientras comparamos cómo vivimos nuestras vidas con la perfección que tienes todo el derecho de esperar de nosotros, ayúdanos a darnos cuenta de que la fe y el perdón que tenemos no depende de nuestra bondad, sino de tu gracia. Ayúdanos siempre a reconocer esto con humildad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una vez más, siempre en las clases van a encontrar estas normas que siempre es importante recordar, y más que esto de las normas, para mí es agradecerle a ustedes por venir preparados, también por respetar la hora, eh, también gracias por el respeto hacia mi servicio hacia ustedes y también su respeto hacia los demás coalumnos y también el manejo del grupo del WhatsApp, pues todo muy bien y lo agradecemos de que estamos usando el grupo para lo indicado. Y vamos a meternos de una vez a nuestra clase en cuanto a lo que nos enseñó el video y lo que nos concierne en este día. Muy bien, tenemos esta pregunta y recuerden siempre levantar la mano. ¿Cuál es el contexto de la parábola? Y estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Alejandro. Sí, pastor. Pues yo consideraría que en este caso el contexto es en la época, o sea, en en los primeros años del ministerio de Jesús, en el cual una persona cuando, cuando solicitaba su herencia, solicitaba sus cosas y se iba, ya se consideraba que
ya no iba a volver al hogar y era como si estuviera muerta la persona. Y ya el padre perdía toda responsabilidad sobre él porque se supone que él ya iba a ser otra familia, ya iba a ser el señor de familia en otro hogar y ya se perdía como en cierta forma ese tipo de responsabilidad porque ya él ya había solicitado lo suyo del padre y ya había dejado de estar bajo por decirlo de alguna forma, bajo la cobertura del padre. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más desea participar? Álvaro. Pues el contexto es un grupo familiar, un grupo incluso empresarial, donde hay diferentes intereses, diferentes relaciones, y este es un padre que tiene a su cargo su familia, sus actividades propias con sus hijos, y donde por muchas cosas que atraen del mundo, uno de ellos coge el mal camino, ¿sí? Para posteriormente propiciarse unos cambios en su vida que nada le benefician precisamente a esas malas decisiones. En ese contexto se da todo: la ausencia, la búsqueda, el despilfarro, el enojo, la envidia y la alegría del reencuentro, donde pues se ve de todo. Javier. Sí, pastor. Bueno, una familia en donde el padre, cuando el hijo se arrepiente, lo ve con agrado, inclusive hace hasta fiesta. Y estaba hablando Jesús a este grupo pues de los fariseos, en donde dice que, bueno, les da a entender pues que Dios vino a rescatar a todos, ¿no? Que no había una diferencia. Muy bien, muchas gracias. Vamos a buscar precisamente Lucas capítulo 15. Recuerden que allí es donde está esta historia bíblica, donde está esta parábola. Y vamos en el versículo 1 y 2. ¿Quién desea leer Lucas 15, 1 y 2? 15, 1 y 2. Sí. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Muy bien. Entonces acá vemos que encontramos dos grupos de personas y vamos a hablar acerca del primer grupo. Nos está hablando o nos muestra el contexto de nuestro pasaje, que uno son los recaudadores de impuestos. Recuerden que esos recaudadores de impuestos para para el siguiente grupo que vamos a hablar eran considerados personas impuras, eran considerados personas no muy gratas. ¿Y por qué? Porque eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano cobrando impuestos, pero todos sabemos lo que la Biblia nos muestra de que ellos robaban, ellos tenían esta característica en cuanto a su vida de santificación, no honraban a Dios y practicaban ese pecado. Y el otro hacía parte de ese grupo los pecadores, las prostitutas, y ya sabemos, esos grupos eran rechazados por la sociedad judía y ellos habían venido aquí a escuchar y a conocer de Jesús. Y también podemos ver y nos podemos dar cuenta de que cuando vieron que Jesús, veamos bien este punto, cuando vieron que Jesús hablaba con estas personas, los fariseos, ¿cómo vieron a Jesús en esto? Lo vieron como una gran ofensa, ¿sí? Y es por esto que ellos afirmaban que Jesús no podía ser el Mesías, porque tenían en su mente que el Mesías iba a ser una persona, según ellos,
para ellos, que se apartaba de todas estas clases de personas. Entonces, no perdamos el enfoque de esto. Si Jesús hubiera venido hoy, si estuviera hoy, pues pasaría igual. Él con quién se mantuviera, ¿sí? O a quién buscaría. Y piensen en los lugares más de perdición, tal vez, que pueden haber en nuestras ciudades. Piensen en eso. ¿Dónde iría Jesús a predicar de la ley y del evangelio, de la palabra de Dios? Y aquí vemos un ejemplo. Y no solamente en este texto lo vemos, sino que hay muchos otros pasajes bíblicos que nos muestran cómo Jesús en verdad vino a buscar lo que estaba perdido, y para buscar lo que se había perdido, pues su relación con recaudadores de impuestos, con prostitutas, con pecadores de toda calaña era una realidad. ¿Y esto a quién le molestaba? A los fariseos. Y no perdamos de vista esto para entender un poco más nuestra clase en este día. Ahora tenemos la siguiente pregunta. ¿Quiénes eran los fariseos y cómo pensaban que iban a ser salvos? Alejandro. Bueno, los fariseos era un grupo entre los judíos que se consideraban, ¿cómo es que se diría? Como preservadores de la ley y que eran los cumplidores de la ley. En cierta forma, era como hablar de las personas ultralegalistas en la actualidad, en los cuales eh, generaban normas alrededor de la ley, supuestamente para proteger la ley, para evitar que alguien fuera a quebrantar la ley. Y se supone que ellos cumplían a cabalidad todos estos elementos, cada cosa que ellos ponían. Y ellos creían que iban a ser salvos mediante el cumplimiento de estos rituales y de todas estas cosas que ellos habían impuesto a las personas, y que mediante este cumplimiento ellos eran salvos. Herminio. Sí, los fariseos era una secta del tiempo de Jesucristo, en los cuales ellos pensaban que se iban a salvar por sus obras y eran legalistas, cumplían la ley según ellos. Ellos imponían que otros cumplieran la ley al pie de la letra, pero ellos eran hipócritas. Entonces era una secta de la cual Jesucristo tuvo los mayores problemas en su tiempo. Muy bien, y recordemos que no solamente están esos grupos religiosos como los fariseos, también estaban los herodianos, los escribas, los saduceos y todos esos grupos religiosos que en muchas oportunidades los vemos que están juntos para atacar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, muy bien, ustedes lo identificaron, eran los líderes religiosos de su época, y si nosotros pensamos que eran los líderes religiosos, pues inmediatamente vendría a nuestra mente. El trabajo de ellos era señalar al Mesías, al Cristo, pero como ustedes saben, no lo hicieron. Ellos aún se creían más santos que el Cristo, más santos que Jesús. Y es lo que ustedes pueden ir viendo hoy en día cuando hay personas legalistas. Quieren llegar al nivel de Jesús, ¿sí? Y tanto que, como les digo, sus predicaciones simplemente dicen, yo ya no hago esto, yo ya no peco de esta manera, yo ya no ofendo de esta manera. Y quieren mostrar que llevan una vida perfecta. La palabra fariseo tiene un significado muy especial. ¿Por qué? Porque significa separar. Ese es el significado de este término. ¿Y ellos por qué los llamaban así? Porque ellos hacían muy bien esa diferencia de separarse de cualquier cosa que según ellos era impura. Por eso el lavado de las manos, por eso le daban tanto énfasis a la ley de Moisés, por eso creían que necesitaban
más ayuda y ellos mismos crearon. Por eso podemos encontrar en la Biblia que ellos tenían costumbres de hombres también, crearon más leyes, que es lo que vemos hoy en día con los legalistas. Hoy en día los legalistas ven los 10 mandamientos y dicen, creo que no es suficiente, hay que poner más mandamientos para que la gente sea más santa. Hay que poner más mandamientos para que la gente sea mejor. Y ese listado, pues, ustedes ya lo conocen. Y por esto los fariseos estaban en contra o no se mantenían con los cobradores de impuestos o con personas que practicaban un pecado porque los consideraban impuros. Y esto es algo que nosotros necesitamos preguntarnos. ¿Cómo es mi comportamiento como cristiano frente al incrédulo? Porque muchas veces nos sentimos mucho mejor que un incrédulo. Pensemos en este ejemplo, que yo creo que a todos nos ha sucedido. Vamos caminando por una acera y en esa acera vemos que hay unos 3, 4 indigentes o personas que viven en la calle, tienen muy mal aspecto, tienen muy mal olor y la actitud que nosotros tenemos es que cambiarnos de cera. Es lo mismo que pasa en nuestra vida espiritual. Nosotros muchas veces podemos sentirnos mejor que otros. Creemos que somos mejor que una prostituta o somos mejor que aquel que practica la homosexualidad, somos mejor que aquel que asesina, que miente. Pero en realidad, cuando miramos quiénes somos nosotros, pues la Biblia nos dice que somos pecadores. ¿Cuál es la diferencia entre el incrédulo y el creyente? Hay una sola diferencia, se llama Cristo. Es la única diferencia que hay, pero realmente nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos lleva o muestra hasta dónde podemos llegar con nuestro pecado. Es más, ustedes han estado en congregaciones, sus congregaciones, miremos dentro de nuestras congregaciones, porque hay problemas, porque todos los que formamos la congregación somos pecadores. Somos pecadores. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque el pensamiento legalista, ¿qué es lo que hace? Separar. Y es por eso lo que les he dicho en amor, en las otras clases, en clases pasadas, de que llegamos a pensar que lo único bueno es lo que hay dentro de la iglesia y lo malo es todo lo que hay fuera de la iglesia. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso llega a mi mente una historia. Una vez una señora que yo conozco, o no conozco, más bien distingo, estaba parada en una esquina gritándole a unas colegialas, a unas niñas que salían del colegio y les gritaba, prostitutas, hijas del mundo. ¿Y saben por qué les gritaba así? Porque según ella, a su parecer, tenían su falda del colegio un poco más alta de la rodilla. Entonces, mire hasta dónde. Y esa señora que les gritaba tenía la Biblia en la mano. Entonces, aquí podemos ver esto, que hay que tener mucho cuidado con eso. Ya sabemos, ¿qué pasa con ese pensamiento legalista? Pues veamos que los fariseos se querían justificar a sí mismos. Y aquí es donde juega y ahí está mucho problema la salvación, porque creemos que se ha llegado a un nivel de perfección o a un nivel del cumplimiento de la ley, y no solamente cumplir los 10 mandamientos, sino la ley que imponga la iglesia o que imponga el pastor o que imponga el grupo al cual pertenezco, que creo que voy a ser salvo por la manera de vivir, por lo que soy. Entonces es un buen ejemplo que nos va a servir para entender un poco más la parábola del hijo pródigo. Ahora, esta pregunta. Expliquemos este punto. El legalismo exige un grado suficiente de tristeza para calificar para la misericordia de Dios. ¿Qué opinan de esta frase? Álvaro.
Tal vez abres tu micrófono. Ayer estuve, sí, ya. Ayer estaba revisando eso precisamente y bueno, creo que es el resumen de lo que uno se encuentra cuando la supremacía la tienen en las leyes. Quieren provocar en uno un nivel de depresión, diría yo, en la vida de la persona, de modo tal de que ese estado de postración, de aburrimiento, de tristeza, de angustias, de temor, de miedo, sea el único que le permita a uno tomar de la mano a Dios y que lo saque a uno del pozo. Eso es lo que quieren con el legalismo, que llegue uno a ese nivel, ¿sí? Y no le permiten a uno tener el gozo de vivir en Cristo. Gracias, Álvaro. ¿Alguien más? Alejandro. No sé, pero pues consideraría que es, o sea, como decía el hermano Álvaro, la iglesia busca en ocasiones llevar a la persona a ese grado de tristeza como para llegar a tener una mayor facilidad para que para manejar, por no decir manipular, a las personas dentro del grupo y hacer que esas personas hagan lo que ellos están diciendo que hagan. Porque realmente nosotros la misericordia de Dios no la vamos a conseguir ni porque estemos tristes ni esto, sino es por la gracia de Jesús y es por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces ellos buscan es que mover sentimientos, mover cosas por allá dentro de las personas para que estas personas acepten lo que ellos les están imponiendo en cierta forma. Bien, muchas gracias. Y han identificado bien la pregunta y han identificado bien la respuesta. Hay que siempre tener mucho cuidado cuando estamos hablando de cómo soy salvo o qué es lo que me salva. Pues es verdad que usted y yo hemos sentido arrepentimiento y el pecado nos lleva a sentir una tristeza, ¿verdad? Eso es cierto, porque hemos ofendido a nuestro Dios. Cuando cometemos una infracción en contra de la ley de Dios, cuando pecamos, no vamos a tener la actitud o no tenemos la actitud, uy, sí, qué bueno, o la justificación que muchos sacan. Por ejemplo, un esposo que cometió adulterio, entonces se le pregunta, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué este pecado? Y va a decir, no, es que ella me buscó, ella quiso y yo la complací. Eso es una persona que no está arrepentida de su pecado, ¿sí? O la persona que dice que robó, o el cristiano que dice que robó, se le muestra el pecado y dice, no, es que yo tenía que robar porque en verdad tenía hambre. Mis hijos no tenían con qué comer este día. Entonces acá podemos ver que son personas que no están tristes por su pecado. Recuerden, el pecado ofende a Dios, el arrepentimiento produce en nosotros esa tristeza. Pero, ¿qué es lo que nos perdona? Ya ustedes lo identificaron muy bien. Lo que nos perdonan es la obra de Cristo, los méritos de Cristo. Es esa confianza en los méritos de Cristo que nos lleva en verdad a sentir dolor por nuestro pecado. Cuando nosotros creemos que Dios nos perdona porque yo me arrepentí o que Dios me perdona porque sentí tristeza, pues es una manera de quitarle la gloria a la obra de Jesús. Entonces, nunca olviden cómo somos perdonados, por qué tenemos la misericordia de Dios únicamente por los méritos de Cristo, ¿sí? Los méritos de Cristo. Y siempre recuerde hablar de la obediencia activa de Jesús, cómo llevó esa vida perfecta por nosotros, cómo cumplió cada mandamiento por nosotros y su obediencia pasiva, que es todo su sufrimiento que tuvo y que pasó
por amor a nosotros para darnos el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿qué exige el legalismo? El legalismo siempre va a exigir un grado de que la persona haga algo. Es lo mismo que pasa, y no hemos hablado, pero vamos a hablar un poco más adelante del diezmo, de cómo la gente o el legalista quiere de que las personas den el diezmo, ¿cierto? Moviendo sus conciencias. Pero siempre la pregunta es, ¿y lo que estamos aprendiendo? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Movidos por la ley o movidos por el evangelio? Pero ya nosotros entendemos que vivimos diferente por el evangelio. Entonces, no podemos olvidar darle siempre la gloria a Jesús por darnos el perdón de nuestros pecados. Y estas preguntas nos dan la antesala a la siguiente. ¿Por qué estaba enojado con su padre el hijo mayor? ¿Por qué estaba enojado? Javier. El hijo mayor sentía que había cumplido las reglas de casa, que había llevado todo en orden con lo que las obras. Él hacía obras en casa y pensaba, pues que él merecía cosas mejores que el hijo menor que había derrochado pues, los bienes. Muy bien. Se creía que había cumplido con todas las reglas y normas Muy bien, Javier. Muchas y que gracias. por eso era Sí, bueno. dale. Discúlpame, dale, continúa. Sí, y que por eso era bueno, que merecería todo lo del Padre. Sí, hasta ahí, Alejandro. pastor. Sí. Alejandro. Sí, señor. Pues yo considero que es porque el hijo mayor decía, bueno, al menor ya le dieron todo, al menor ya salió, ya disfrutó de los bienes de mi padre y él no ha hecho nada, solamente despilfarrar las cosas, mientras que yo que sí estoy acá trabajando juicioso, he estado bajo el mando de mi papá y he estado haciendo todo bajo el ordenamiento de mi padre. A mí sí no me está haciendo fiestas porque hago las cosas. En cambio, a él que no ha hecho nada, a él sí le está haciendo fiestas. Es como esa recriminación, porque a pesar de que, o sea, él diga, no, es que usted no me ha dado ni un cabrito para compartir yo con mis amigos. Muy probablemente no haya sido así, muy probablemente le ha dado más que simplemente un cabrito cuando él lo requería. Pero entonces él como que buscaba era que le celebrara el hecho de que él estaba ahí. A diferencia del otro que se había ido, a diferencia del otro que había malgastado las cosas, a diferencia del otro que no había hecho las cosas, mientras que él se mantenía firme, entre comillas, junto al Padre y sin hacer lo que el otro hizo. Muy bien. Y es cierto lo que ustedes han dicho. Entonces, este hombre o el hijo mayor nos representa muy bien el corazón legalista. ¿Se acuerdan que la tarea estaba leas en Mateo capítulo 20? Si ustedes leyeron ese capítulo 20, está frente a la parábola de este padre de familia que buscó trabajadores para su viña, el uno a las 9 de la mañana, otros al mediodía, otros en la tarde. ¿Y qué pensaban? Mire cómo piensa el legalista. ¿Qué pensaba el que llegó en las horas de la mañana? Que iba a recibir más pago que los que llegaron tarde. Para ellos fue una frustración recibir un pago por igual. Entonces, el corazón del legalista siempre quiere recibir más. ¿Pero por qué quiere recibir más? Simplemente porque hace obras. Pues simplemente porque cumple reglas. Entonces, mira hasta dónde llegó el hermano mayor. Llegó a juzgar a su padre, a dudar del amor de su padre, porque él creyó que el padre había roto las reglas y no debió haber recibido a su hijo o a su hermano menor así, ¿sí? Entonces, ¿qué pensaba el hijo mayor? Yo merezco
Y otra vez vuelvan a Mateo capítulo 20, aquellos que fueron a trabajar desde temprano, pues él diría, yo merezco más premio, yo merezco ser mejor. Y es lo que pasa con la predicación legalista. Hace de que las personas se sientan mejor, hace de que las personas crean que en verdad ellos han ganado, han hecho todo para que Dios los premie, pero en realidad, ¿qué nos enseña la Biblia? La misericordia y el amor de Dios. Él lo da porque es de su esencia. La manera en que Dios nos bendice con el techo, la comida, el vestido cada día, es por su misericordia. No es porque el hombre haya dado algo o haya dejado de dar algo. Y es lo que pasa con el ejemplo del diezmo. ¿Qué dice? Si tú das el diezmo, Dios te va a bendecir. Si ven la transacción que hace. Y tanto que hoy en día existen esos temas que se llaman la siembra. Entonces, tú siembras y mira que aquí están prometiendo lo que la Biblia no promete. Tú siembras y Dios te va a dar riqueza material. Y ponen reglamentos en cuanto a eso. Entonces mucha gente dice, y mire cómo llegan a predicar. Yo ya tengo carro, tengo casa, tengo dinero, pero ¿por qué? Porque diezmo. Y eso es un corazón legalista. Alejandro. Sí, pastor, y es que, o sea, utilizan parábolas y utilizan versículos de la Biblia que están fuera de contexto, en donde llegan y para justificar esta supuesta siembra, dicen que, o sea, que utilizan a veces el versículo de que si tú das o sea, no me acuerdo bien cómo es que dice, pero que si el Señor te da un talento y tú utilizas el talento, entonces te va a dar 10 talentos más, o el 100 por uno, y cosas así por el estilo. Que uno llegue y dice, cogen el versículo y lo sacan completamente del contexto en el que está para llegar y justificar una cosa que no está dentro de la Biblia, como es eso de las siembras. Por ejemplo, yo tenía un amigo, ahorita precisamente con lo del COVID, en el grupo, y llega y dice, no, es que hay una persona que necesita la ayuda porque no tiene como lo del alimento y eso. Yo fui uno de los primeros que dije, no, hagámosle, pongámonos a reunir entre todos y hagámosle un mercadito para la persona. Cuando él llega y dice, no, si es que tenemos que sembrar para que nos vayan a todos bien. Yo, ¿cómo así que sembrar? O sea, yo le dije, o sea, yo no estoy haciendo esto por ningún interés, yo estoy haciéndoles por ayudarle a la persona, pero yo no estoy esperando recibir nada a cambio de lo que vayamos a dar. Sí, es que tal vez usted no necesita porque usted debe tener mucho, que no sé qué, pero nosotros sí necesitamos y necesitamos sembrar. Yo, perdón. O sea, están tan metido esto de la siembra dentro de la cabeza de algunas personas que uno dice, están sacando las cosas tan afuera del contexto y se las rayan tanto a las personas que creen que es algo cierto. Ese es algo que uno, o sea, uno ve y dice, es increíble que a veces las personas crean en estas cosas. Sí, Entonces, eso es una de lo que quería decir. claro que sí. Y eso es el peligro de esto. Entonces, ¿cuál fue el problema espiritual del hijo mayor? Y cuando estamos pensando en su problema espiritual, es otra vez, ¿cómo comparó su justicia con la de su hermano? ¿Sí? Él se sentía, y ojo con esto, se sentía moralmente superior. Y vuelvo al ejemplo. Piensen que estamos caminando por una calle, encontramos indigentes. ¿Cuál es nuestra actitud? Cambiarnos de calle. Y esa actitud es la que mostramos espiritualmente cuando decimos y nos comparamos con personas que practican cierto pecado. Entonces, ¿qué decimos? Ah, yo soy mejor que esta persona y por eso yo soy salvo, soy perdonado. Entonces, soy salvo, soy perdonado porque no me paro en una esquina a esperar quien contrata mi servicio sexual, soy mejor que esa persona porque no estoy dentro de un bar. Y aquí es donde
Mucha gente se equivoca, la gente cree que el diablo está en los bares, en los juegos de azar o en estos lugares. No, el diablo allá los tiene contentos con sus confites, con su dulce. El diablo está metido dentro de la iglesia, queriendo ocultar la obra de Cristo. El diablo está dentro de las iglesias tapando la boca de muchos predicadores que hablan acerca de su propia justicia, de cómo moralmente puede ser mejor que otros, y no se habla nada acerca de Jesucristo. Entonces, podemos ver hasta dónde llega esto. Yo haciendo un estudio sobre el satanismo, y es una realidad triste. Cuando hay una iglesia, Satanás hace una capilla al lado. ¿Y por qué? Porque Satanás no quiere que la gente sea salva, que la gente crea que Jesús es el Señor, es el Salvador. Y el mismo diablo usa estas predicaciones donde hace que las personas sean o se sientan mejor moralmente que otros. Y otra vez, lastimosamente, para llevar gente ¿a dónde? Al infierno. Entonces, un legalista nunca va a entender la gracia. ¿Y por qué nunca la va a entender? Porque siempre va a querer hablar, siempre va a querer mencionar, siempre va a querer justificar que hace algo para que Dios lo perdone. Y es acá donde podemos escuchar lo que vimos en la clase pasada o en las clases pasadas, cómo la Iglesia Católica Romana nos enseña qué debo hacer para ser salvo. Y la Iglesia Evangélica al otro lado nos dice qué debemos dejar de hacer para ser salvos. Y en esas dos posiciones nos preguntamos, ¿y dónde está Cristo? Y más adelante vamos a tener una pregunta en cuanto a esto. Entonces, siempre hay que recordar que no son algunos los que necesitan la gracia de Dios, somos todos los que necesitamos de la gracia. Aquí, en este momento, no hay ninguno que seamos mejor que otros. Somos igual de pecadores y por eso necesitamos igual de la gracia de Dios. Mucha gente cree que un pastor es mejor que los demás por el solo hecho de ser pastor. No es así. No es así. Somos igual de pecadores. Tenemos los mismos problemas, las mismas dificultades que tenemos todos. Sencillamente estamos para servir. Ese es el trabajo del pastor, servir, cuidar la grey de Dios con amor, llevar la grey de Dios a Jesucristo. Ese es el trabajo que tenemos Henry, en el ministerio. Álvaro. Henry, ¿cómo fue la máxima? ¿Cómo fue la máxima? La Iglesia Católica nos enseña qué hay que hacer para ser salvos. Sí, la Iglesia Católica Romana nos enseña que hay que hacer obras para ser salvo, ¿sí? Y la Iglesia Evangélica nos enseña que hay que dejar de hacer obras para ser salvo. ¿Bien? Aquí hay que dejar de hacer las obras para ser salvos. Sí, ya, ahora sí. Y ahorita vamos a ver más ejemplos. Gracias. En eso, que es un tema del legalismo. Bien. ¿Claro hasta ahí? Muy bien, vamos a resumir. Ya sabemos que el legalismo de los fariseos, y su término significa ser separatistas, se separan según su moral de quienes son inferiores a ellos. El problema del legalismo de los fariseos es autojustificarse, es decir, yo puedo salvarme, yo puedo cumplir la ley para ser salvo. También ellos creían que iban a ir al cielo por ser el linaje, el pueblo escogido, y porque cumplían la ley ceremonial. Por eso fue muchas discusiones que tuvieron con nuestro Señor Jesucristo, que recuerdan cuando Jesús les dijo a ellos, yo soy mayor que Abraham, que su padre Abraham, y también cuando Jesús les dice, es que, mire, Moisés escribió de mí. Ellos nunca pudieron entender eso. ¿Pero por qué? Porque para ellos fue un conflicto de intereses ver al Mesías, al Cristo, sentado siempre con lo que se había perdido. Y casi todas las parábolas, la mayoría de las parábolas, las inspiró Jesús en ellos, para que pudieran ellos darse cuenta, como en el caso de hoy, que el hijo mayor son los fariseos. ¿Sí? ¿Quién es el hijo menor, el hijo pródigo? Pues en nuestro contexto de Lucas capítulo 15, pues aprendemos que son los publicanos, los pecadores.
y el hijo mayor hablando de los fariseos y los escribas. Entonces, es muy importante siempre cuidarnos de esto. Los fariseos, ya sabemos, odiaban a Jesús por no observar la ley ceremonial, pero ellos no entendían qué era la ley ceremonial, porque la ley ceremonial apuntaba a Jesús. Y Jesús, por allá en San Mateo, les enseña de que el pecado o el problema no es lo que entra al hombre, porque como dice Jesús, sale por la letrina. El problema está lo que hay en el corazón del hombre, y Jesús hace el listado de los pecados que cometemos. Entonces, por eso los fariseos odiaban a Jesús, porque creían que eran más santos aún que Jesús, porque cumplían estas leyes. Es lo mismo que pasa hoy con la predicación legalista. Por eso ustedes pueden ver que en la Iglesia Católica Romana hay personas que los llaman santos y les hacen altar porque son mejores. O en la Iglesia Evangélica dicen que hay personas que son mejores que otras simplemente porque no bailan, porque no fuman, o porque no toman una gota de alcohol, o porque dan los diezmos, o porque cualquier cosa, o sea, según el listado de las normas que ellos hayan puesto. Yo he llegado a escuchar de que hay sillas, como si fuera un concierto VIP, sillas dentro de las iglesias que sientan en los primeros lugares de las iglesias a las personas que supuestamente no pecan o que viven de acuerdo a los reglamentos que les dan. Entonces, estos fariseos también odiaban a Jesús por su contacto con los impuros. Y piensen, los que eran, por ejemplo, leprosos, cómo hasta Jesús llegó a tener trato con ellos, mostrando de la misericordia. Y lo que ustedes ahorita mencionaban, lo mencionaba también el pastor Herminio, la hipocresía. Ellos veían la paja en el ojo de los demás, pero no veían su propia viga. Y es acá donde entendemos el simbolismo de esta parábola. ¿Quién es el Padre? Pues es Dios, la misericordia de Dios. Dios siempre está dispuesto a perdonar. ¿Quién es el hijo pródigo? Pues es usted, soy yo. Somos nosotros los pecadores. Somos nosotros los que no cumplimos la voluntad de Dios. Dios nos exige perfección, nos exige voluntad, pero nosotros somos por naturaleza esos hijos que nos apartamos de los caminos del Señor. ¿Quién es el hijo pródigo? Pues son los fariseos con su legalismo. Y hoy es un día que damos gracias a Dios por tener misericordia de nosotros miserables pecadores, porque no merecemos estar acá. No merecemos nosotros ni siquiera abrir las escrituras para leerlas. No merecemos nosotros de que Él escuche nuestra oración, porque somos pecadores. Pero siempre damos gracias a su misericordia. Siempre damos gracias a ese amor que ha mostrado con nosotros. Primero, en mantenernos en la fe, que es lo más importante, manteniéndonos como hijos suyos. ¿Hemos hecho algo para ganar esto? No. Él lo da por su misericordia. Si ustedes ven bien en la parábola, el padre está esperando siempre a su hijo. El padre siempre es mirando hacia el horizonte cuando su hijo va a volver. Y es lo que en verdad nos muestra del amor, de la misericordia de nuestro Dios. Hablando más del resumen del legalismo, recuerden que el legalismo es el intento de motivar la vida justa a través de reglas. Y generalmente estas reglas vienen no solamente de malas aplicaciones de los mandamientos, sino también de lo que el hombre cree que necesita la gente escuchar para ser santa, para ser salva. También hay una gran incapacidad de separar el uso del abuso, y es donde tal vez nosotros con esta clase tenemos a veces muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque muchos creen que nosotros estamos abusando cuando decimos, es que la Biblia no prohíbe esto. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del fumar o del tomar licor,
pues muchos creen que estamos abusando o le estamos diciendo a los fieles fumen o le estamos diciendo a los fieles embriáguense. No, sencillamente hay que tratar de aprender bien la aplicación de cada uno de los mandamientos. Y recuerden, el uso y el abuso hay una gran diferencia. Y ustedes y yo necesitamos aprender esa diferencia. Y como les he dicho, en oportunidades que he dado estas clases, algunas veces dicen, usted debe de fumar o debe de mantenerse en fiestas o cualquier cosa. Pero no, simplemente vamos a decir que es pecado y que no lo es. Entonces hay que tener la sabiduría de separar el uso y del abuso. También el legalismo, el énfasis, y es otra cosa de lo que hemos estado trabajando, está más en lo que el hombre hace para Dios. Y ya saben, estamos quitando, y ojalá ya lo hayan quitado de su vocabulario, yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo. Son vocabulario que da énfasis en el hombre. Más bien, hagamos lo contrario, demos la gloria a lo que Dios ha hecho por nosotros. Aquí en el hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo lo vemos. Hoy es un día de dar gracias porque hemos recibido, el Dios de los cielos ha cambiado nuestro corazón duro en un corazón que nos ha hecho hijos de Él por los méritos de Cristo. Recuerden, por muchas obras que queramos hacer o muchas cosas que queramos hacer y no está Cristo en nuestras vidas, de nada sirve. ¿Y qué sucede con todas estas personas que siempre están escuchando el legalismo? Va a llevar a estas personas a la desesperación o a la autojusticia. Entonces, cuando hablamos de la autojusticia, pues lastimosamente no van a ser salvos, porque si Dios les pregunta por qué vas a entrar al cielo, van a mirar sus obras. Y por eso Jesús dice, no entren por la puerta ancha, porque la puerta ancha, pues sí, vamos a necesitar de todas nuestras obras para justificar nuestro perdón. No, hay que entrar por la puerta estrecha. ¿Y quién es la puerta estrecha? Jesucristo. Y las personas llegan a la desesperación cuando caen en un pecado, y es lo más triste. Creen que Dios no los ha perdonado, que Dios no los va a perdonar y dejan la gracia y abandonan la iglesia, ya odian la iglesia. ¿Y por qué? Porque habían tantas cargas que en el momento en que necesitaban que les quitaran esas cargas, nadie se las quitó. ¿Y qué terminó? Matando la fe. Vamos a profundizar y vamos a ver esa primera pregunta. Y acá es un poco más para también complementar la pregunta que nos hizo Álvaro en unos minutos atrás. ¿Cómo le contestarían a una persona? Yo creo que ahí está toda la pregunta, ¿sí? ¿Cómo le contestarían a una persona? Y aquí ponemos el ejemplo del evangélico pentecostal. Cuando le preguntaron por qué iría al cielo, miren esta pregunta tan interesante, ¿sí? ¿Por qué iría al cielo? Y la persona dice, y tal vez ustedes lo han escuchado, pues yo lo he escuchado, que esta persona va a contestar que iría al cielo. Primero, porque me uní a la iglesia. Segundo, porque he dejado de fumar. Tercero, porque he dejado de tomar alcohol. Cuarto y quinto, porque he dejado de bailar, he dejado de jugar naipes, es decir, he dejado de apostar. Entonces te encuentras con una persona de estas que dice, yo voy a ir al cielo por estas cosas que hago. ¿Qué le contestarías a este hombre? ¿Les escucho? Alejandro. Yo le preguntaría que si entonces él considera que por lo que él hace es completamente bueno y si con lo que él está haciendo se consideraría que, o sea,
que está cumpliendo con la ley de Dios. Entonces lo más probable es que me va a decir que sí. Que sí, que porque él ya es bueno y que ya no está, ya no está haciendo las otras, ya no está haciendo esas cosas y que él está yendo a la iglesia. Entonces ahí lo empezaría yo a confrontar contra la ley de Dios, mostrándole que a pesar de que él cumpla con eso, que un Dios que es perfecto exige perfección y exige el cumplimiento total de su ley y que el hecho de que él cumpla con lo que dice la iglesia no quiere decir de que sea bueno como lo considera y que adicional a esto, em, eh, las cosas como bailar, como tomar, no son cosas que estén prohibidas dentro de la ley de Dios, sino que lo que está prohibido en la ley de Dios es el exceso. No está prohibido tomar una copa de vino, pero sí está prohibido emborracharse. No está prohibido bailar, pero sí el bailar pensando en que se lo voy a, por decirlo de forma vulgar, se lo voy a restregar a la persona con la que estoy bailando, ¿sí? Entonces, es mostrar esas cosas. Gracias. Herminio, pastor. Sí, le aconsejaría de que realmente él va a ir al cielo por la obra expiatoria en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y felicitarle, pues decirle, mire que Cristo obró tanto en usted que le apartó de todas estas cosas. Pero es por Cristo que usted va a ir al cielo, no por esas obras. Así le diría yo. Gracias, Álvaro. Herminio, ya casi lo alcanzo entonces. Cánseme, Porque me mi va a pasar. respuesta, no, porque es que, a ver, yo desde que estoy dedicado a esto y dejélo todo, me he encontrado con pentecostales, presbiterianos, testigos de Jehová y bueno, católicos, mi familia. Y entonces, es el tipo de preguntas o cosas que me plantean. Y entonces yo les decía, yo no estoy para discutir, yo estoy para aprender y escucho de lo que ustedes me plantean. ¿Qué le contestaría yo? ¿Y dónde queda la gracia de Cristo? ¿Dónde queda el papel del Espíritu Santo? ¿Dónde queda el papel de Dios Padre misericordioso? Entonces, el testigo de Jehová me contestaría, Álvaro, es que es solo la gloria de Jehová. Bueno, para nosotros que somos trinitarios, pues la respuesta es clara. Listo, Cristo vino a hacer la obra porque Dios lo mandó, ¿sí? Pero el Espíritu Santo es el que está orando. Si viene mi familia católica y me dice, Álvaro, ¿usted por qué dejó cuando debería estar haciendo esto? Y mire usted cómo se enoja de fácil. Entonces le digo, no, yo no estoy enojado, yo lo que estoy es aprendiendo y yo lo que yo ya tengo es el entendimiento que me da el Espíritu Santo. Ustedes verán cuando llegan. Y entonces terminó Álvaro con el católico, por su mamá. ¿Sí? Y si me vienen los hermanos de ahora, pues yo les digo entonces, oiga, venga, está muy bien la gracia de Dios, pero es que estamos como tibios porque es que estamos pidiendo cosas que son más y ustedes le están dando el énfasis a la ofrenda y al diezmo y no le están dando la honra a Dios por la gracia de Cristo en nuestras vidas. Entonces, pues es que estoy aprendiendo. Yo les contestaría, primero los felicitaría. Qué bueno que pudieron abandonar eso. Yo también los felicitaría. Qué bueno que pudieron abandonar eso. Yo estoy luchando todavía contra el enojo. Estoy luchando contra el enojo. He dejado muchas cosas de lado. Pero los felicito por eso. Pero ¿dónde queda la gracia y la obra de Cristo en todo esto? ¿O es que ustedes son tan guapos que van a salir por sí solos? De ahí la importancia de eso. Así que, Herminio, cuídese, man. Muy bien. Sí, gracias, gracias. Muy bien. Entonces, muy bien sus respuestas. Y es la primera pregunta que habría que hacerle a estas personas. ¿Y qué de Cristo? ¿Sí? ¿Y qué de Cristo? Y créanme, pues yo también he hablado con muchas personas de este tema y cuando uno les dice, ¿y qué de Cristo? Ah, sí, 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 claro, claro, pero no le dan el primer lugar a Jesús, sino a sus obras.
también podemos hacer este punto, las obras, o esta pregunta hacérsela a ellos, las cosas buenas que han hecho ha sido, ¿cierto?, la causa de su perdón o simplemente pruebas de un corazón agradecido por el perdón. Entonces, pues esperamos de que la gente diga, hombre, yo he cambiado, o como dice Álvaro, estoy en ese proceso de que el Espíritu Santo está trabajando en mí el enojo, en cada uno de nosotros diferentes cosas, ¿sí? Que tenemos nuestra debilidad, pero agradecidos por el perdón. Recuerden que es el Evangelio quien cambia nuestras vidas. Y realmente, ¿cuál es la posición que siempre enseñamos? Es estar siempre en Jesús, ¿sí? El enfoque siempre en Jesús, no en nosotros mismos. Y por eso a veces estas lecciones muchos no las entienden, porque como hay que ser muy claros en esto, ¿qué vamos a prohibir? Lo que la Biblia prohíbe. ¿Qué vamos a mandar? Lo que la Biblia manda. Pero ustedes y yo no nos podemos decir mentiras. En este tema hay que ir de frente. En muchas iglesias han puesto un estándar, un listado de acciones que hacen ver a la persona que es santa. Y siempre lo mismo, que no fuma, que no baila, que no escucha música. Mire, una vez una mujer estaba predicando de que el computador es del diablo. Y entonces, y su predicación fue eso, del diablo. Y me lo contó un hermano en la fe que viene aquí a la iglesia y que él estaba escuchándola, porque esa señora fue de un vecino y lo invitaron y él fue a escuchar. Entonces, toda su predicación hablando de que el televisor es el cajón del diablo, de que el computador es el cajón del diablo, que el celular es el cajón del diablo, todo era del diablo. Cuando terminó la clase, ella abrió su computador para pasar una información y alguien le preguntó, señora, no, pues que el computador es del diablo. Y ella dijo, el mío no, el mío es santificado, ha sido apartado de todo virus, de todo mal del diablo, el mío es santificado. O sea, da énfasis en su obra, en lo que es ella. No, ¿Sí? Henry, ayer tuve una visita de una persona y llega y me dice, Álvaro, ¿sí ve? Esa iglesia donde usted asistía la cerraron por falta de plata. El pastor cerró y está recibiendo más plata virtualmente que con la presencia de la gente y le aumenta. Y qué bueno, qué bueno. Hey, pero es que es precisamente que abren iglesias de garaje y se van a llenar de plata y tienen que cerrar donde le hacían el culto a Dios. Y yo les dije, hombre, yo creo que si somos un poquitico cautos, no diríamos eso. Seguro esos pastores están cerrando, naturalmente, porque tienen problemas de tipo económico, pero siguen haciendo su obra, ¿sí? Que sigan enfatizando en el diezmo y en la ofrenda para sostener la obra, es otro cuento. Pero cuidémonos de decir ese tipo de expresiones también, ¿no? De juzgar así como tan a la ligera lo que un pastor o muchos pastores pueden estar haciéndose en estos momentos de crisis, por precauciones de salud, por precauciones económicas, pagando un arrendamiento bien alto para recibir solo 10, 20, 30, 40 personas con todos los requisitos, con todos los riesgos. Entonces yo les decía, no juzguen por ese tipo de situaciones. Lamentable que se cierren templos, sí, es lamentable, pero si están haciendo la obra de manera virtual, sí. Pero es que ya quieren ese seguir y se van a cambiar de vivienda. Y no te pongas en esas situaciones que todos nos estamos ajustando a la crisis económica y a la crisis económica que viene. Y eso cubre tanto a pastores como a empresarios como a cada uno de nosotros. Esa fue la manera de quitarme. Mejor dicho, me estaban haciendo enojar en mi propia casa. Alejandro. Sí. Pastor, una pregunta. ¿Usted qué opina acerca del yoga? No como práctica budista, sino como práctica de meditación y relajación. Pues yo no soy muy experto en eso, ¿sí? Y no podría darte una buena respuesta en cuanto a eso, pero la clave está en eso, siempre a quien se le está dando la gloria, ¿cierto? Ujú. Y Sí, es pues que, o sea, no podría darte una respuesta porque no conozco. Yo salgo a caminar con mi esposa en las mañanas, ¿sí? sí. Y donde salimos a caminar acá en Medellín,
hay personas que hacen eso y uno los ve, pero como les digo, no puedo opinar porque no conozco nada del asunto. ¿Sí? Que Pecaría, la sí. pregunta la hago es por una amiga que llegó y puso un aviso en el WhatsApp de ella y que empezó a mandárselo a todo el mundo, de que ahorita en diciembre que las prácticas de no sé qué sistemas, y metió el yoga Sí. en octubre, digo. Y yo, bueno, yo comprendo por qué esta, pero ¿por qué el yoga? Y le pregunté a ella. Y la respuesta que ella me dio fue, es que el yoga es del demonio porque el yoga lo utilizan para el budismo y es que el yoga lo utilizan en las prácticas brahmánicas y que el yoga lo usan y eso. Y la respuesta que yo le di fue, es que eso depende de la forma que tú lo uses. ¿Usted cree que una persona que está haciendo yoga para manejar el estrés, para relajación, en donde lo único que hacen es colocar las posiciones y relajarse, están pensando en Brahman o están pensando en Buda o están pensando en eso? Ellos no están pensando en eso, ellos están Hasta ahí utilizándolas están como bien. manejo del estrés. Sí, O sea, ellos sí. no están Alejandro, utilizando. Bueno, señor. Sí, hasta ahí entonces, están bien. sí. Hasta ahí están Entonces, bien. Cuando tú lo utilizas como técnica, hasta ahí está bien. Es como cuando tú exacto. caminas, tienes que respirar, tienes que caminar rápido. Sí, Sí. cuando Ah, estás haciéndolo como técnica de de relajación. relajación, de ejercicio respiratorio y Sí. todo eso. Pero ya cuando estás en medio de un ritual, donde hay aromas, donde hay olores, donde hay una serie de cosas y donde hay imágenes llamando a otro Ah, tipo de ahí está situaciones, mal. Ahí está no es mal. una práctica aconsejable. Exacto. Y Así eso es. fue lo mismo que yo le dije, es que el yoga como tal es malo si lo utilizamos para adorar a Brahman o si lo utilizamos para adorar a Buda o si lo utilizamos como una práctica religiosa. Es lo mismo que podemos hablar del Internet. El Internet es malo si lo estamos utilizando para la pornografía, si lo estamos utilizando para mandar cultos satánicos, si lo estamos utilizando para incentivar el suicidio, pero si lo estamos utilizando para aprender sobre Dios o si lo estamos utilizando para aprender sobre la palabra del Señor, está bien utilizado. Sí. Muy bien. Entonces, no, y era, o sea, ella Sí. empezó, Son no, pero es temas. que, o sea, una cosa que uno dice, o sea, llevan las cosas a los extremos. Lo que pasa es Y que eso hay me un hizo acordar problema, del sí, computador que estaba hablando el pastor. es que hay un problema hoy en día de que siempre todo se quiere espiritualizar. Y eso es Ujú. un problema muy serio, porque hay que saber esa diferencia. Muy bien, vamos a la 2. ¿Cómo nos deja vulnerables espiritualmente el legalismo? ¿Sí? ¿Cómo nos deja vulnerables espiritualmente el legalismo? ¿Quién desea participar? Javier. Pues sí, pastor, porque te ponen cargas muy grandes, entonces cuando llega uno a pecar, pues es más vulnerable en ya no regresar ni a la palabra de Dios, ni escuchar la palabra de Dios, ya tiene uno sentiría como que ya tiene ese temor de decir, no, pues ¿para qué sigo en la palabra si vuelvo a pecar? ¿Y para qué si vuelvo a hacer esto? Entonces, el legalismo hace eso, pone esa carga tan grande y lo va apartando, hasta lo pone más vulnerable a los ataques del enemigo. Bien. Alejandro. Sí, señor, también consideraría que el legalismo nos pone vulnerables haciendo pensar que con lo que simplemente nosotros haciendo obras eh, conseguimos la salvación y dejamos de tener la confianza en Dios poniendo la confianza en nosotros mismos. Dejamos de ponerla, o sea, le quitamos esa confianza en lo que Dios tiene planeado, en el camino que Dios tiene para nosotros. Y queda esa confianza en nosotros mismos. Álvaro. Puedes abrir tu micrófono. Reconozco que desde hace más de 40 años no me fijo en los mandamientos de la ley de Dios. Los aprendí cuando era niño.
Me los enseñaron en la casa y en el colegio. Y naturalmente fue una cuestión de respeto, al igual que las normas de la casa. Aprendí del respeto igual que las normas de la casa. Solo aprendiendo de la parte espiritual es que me doy cuenta de que nos infundían temor. Ese temor no nos permite gozar de nada. Si uno sabía si uno se portaba mal en la casa, le daban una pela, y muchas veces hasta injusta, porque el sapo del hermano de menor era el que iba a decir las cosas como a él le convenían, entonces el que le cascaban era el hermano mayor en este caso, al igual que la parábola. Pero definitivamente nos deja débiles para gozarnos todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Yo sé que cuando yo me enojo, no solo me desgasto físicamente, sino que espiritualmente me pegué una desmoronada tremenda y dije yo, pero ¿por qué me vuelven a hacer caer si llevo un año solo tratando de pelear contra esto y solo con Dios? ¿Por qué me deja tan débil? Claro, nos deja vulnerables totalmente a lo que nos pueda suceder al respecto de no gozarnos las cosas que el Espíritu Santo nos está ofreciendo. No te olvides que el diablo conoce nuestras debilidades y él por ahí es donde nos va a atacar, ¿sí? Él por ahí es donde nos ataca. Muy bien. Entonces, importante esto, ya sabemos que el hombre es encantado con su autojusticia, ¿sí? Que es lo que realmente hace de que nos apartemos de la obra de Cristo y por eso el legalismo es atractivo. Recuerden otra vez, el ejemplo de esta mañana, yo voy caminando, veo indigentes, lo que hago es cambiarme de calle. Eso mostramos espiritualmente. Nos consideramos o podemos caer en ese gran error de sentirnos mejor que otros, simplemente porque cumplimos algunos mandamientos. También hablando de que el diablo siempre espera pacientemente porque sabe que tarde o temprano la persona va a caer en un pecado vergonzoso. Y él conoce muy bien nuestra debilidad, él sabe muy bien cómo nosotros podemos caer. Y es ahí donde el legalismo pues hace de su obra. Y el diablo convence de que en verdad no necesitas o para qué vas a ser cristiano. Y es acá donde llega la desesperación y se apartan de la fe. Y hay mucha gente hoy en día que es así. Uno le da mucha tristeza cuando uno va a evangelizar. ¿Y para qué? ¿Para qué si igual yo vivo en pecado, yo esto, yo aquello, y ustedes no me van a aceptar en su iglesia? ¿Pero por qué dicen eso? Porque tuvieron una experiencia amarga dentro de una iglesia legalista. Y recuerden, siempre la solución es la gracia de Dios encontrada en el Evangelio, ¿sí? Siempre es la solución. Cristo que nos da el perdón de los pecados. Ahora, ¿cuál es el fariseísmo de hoy en día? Es la última pregunta para esta mañana. ¿Quién desea participar? ¿Cuál es el fariseísmo? Sí, Alejandro. El fariseísmo de hoy en día lo encontramos dentro de los diferentes grupos, religiosos, en donde creen que por medio de cumplimiento de normas que ellos mismos han creado, van a tener la gracia del Señor y empiezan a criticar a los otros por no cumplir estas normas. Como por ejemplo, en algunas iglesias, que la mujer tiene que tener la falda hasta cierto lugar, que el cabello no se lo puede cortar, que no puede utilizar pantalón, un ejemplo, ¿sí? O que el hombre o la persona no puede tomar café, no puede comer ciertos alimentos, no puede realizar ciertas actividades. Creen que cumpliendo esas normas van a ser salvos. Y se ve aún más fuerte en aquellas que tienden a ser sectarias. Bien, excelente. Entonces ya sabemos esto, cuando se siente moral, ojo con esto, ¿cierto? Moral o espiritualmente superior a otras personas. Es un ejemplo lo que vemos hoy en día, por eso partimos lo mismo. La Iglesia Católica Romana que enseña las obras que tienes que hacer para ser salvo. La Iglesia Evangélica que enseña las cosas que hay que dejar de hacer para ser salvo. Y ya saben el listado. Pues aquí Alejandro nos recordó más cómo vestir el hombre, cómo vestir la mujer,
el no fumar, el no bailar, el no escuchar música, el no ver televisión, o como dice San Pablo en Corintios, pues es mejor que salgan de este mundo, ¿sí? Porque en este mundo vamos a encontrar todo este pecado, nuestra carne tiende a eso. Yo le, Entonces es donde vemos Henry, el énfasis de esto. Sí, Álvaro. con una amiga testigo de Jehová le digo, uy, ¿qué música cristiana te gusta oír? Y no, no escucho música cristiana porque en la música cristiana la mayoría le dan la gloria a Jesucristo y no a Dios. Sí, Le cuento que me cogí yo la cabeza así y dije yo, ¡ah! Por Dios, ¿cómo así? Claro, entonces uno va entendiendo, ¿no? Pero me dejó desconcertado y dije, no, entonces no puedo colocar mi musiquita, que es la que me gusta allí. Digo, no, prefiero que no coloques música, yo te voy a recomendar una música. No, es que los Y no testigos le de dijo, Jehová y no nos le dijo que toca. comiera morcillita sin sangre. Sí, porque ellos tienen morcilla sin sangre, no aceptan transfusiones de sangre, ¿sí? Ujú. Mira hasta dónde No, llegan. mira, no celebran cumpleaños, no Sí. celebran cumpleaños, No celebran no cumpleaños. celebran, Navidad. no hacen brindis, Ujú. no hacen brindis, pues el brindis de chin chin, no, de tocar las copas, no lo hacen. No hacen Sí, juramentos. naturalmente bailan, naturalmente. No hacen juramentos. ¿Ah? No No hacen hacen juramentos. juramentos, No, pues yo, no prestan no, pero servicio juramento. militar, por ejemplo, no cantan. Ella vive en los Estados Unidos, Sí, ella vive en los Estados Unidos y le dije, nosotros somos neutrales. Nosotros no participamos de los gobiernos, no tenemos, no votamos, ni no voten. Si es obligatorio el voto en los Estados Unidos, ¿cómo te vas a reportar para ello? No, es que nosotros somos neutrales, pero tenemos que votar. Y entonces al votar ustedes tienen que tomar alguna decisión. sí, eso es Entonces tomar. dije yo, bueno, un poco de cosas que dije uno, oiga, no me caben en la mente, pues muy chévere, pero ellos Es dicen solo increíble. es que va. Entonces dije yo, Sí, eso es es increíble. increíble. La palabra es Sí. increíble. Oiga, ellas son más buena gente. Sí, Son muy buena gente. eso hay que decirlo, La verdad porque es que hay que yo decirlo. Y En dice uno, oiga, usted, Manizales conocí a algunos y todo hay que decirlo. Muy bien. También recuerden esto, cuando movidos por la ley en vez del evangelio. ¿Cuál es la mentalidad que tiene esta clase? De que salgamos de acá siempre diciendo, por amor, por agradecimiento a Dios, vamos a vivir diferente. ¿Sí? Y otra vez, el énfasis, aprendamos bien los mandamientos. Cuando agregamos a las escrituras exigiendo hacer reglas que la Biblia no exige, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Y ya hemos visto el listado que, que, que muchos tienen. Y cuando hablamos de ese listado, pues creo que es muy amplio. Creo que podríamos dejarnos todo un día hablando de las cosas que hemos escuchado, que uno dice, por Dios, ¿a qué horas todo esto? Pero, una vez más, siempre hay que ir a la Biblia, siempre hay que escudriñar las escrituras, y lo que quiere Academia Cristo es eso, de que la predicación sea cristocéntrica, de que siempre se hable de Cristo y que el hombre aprenda el tema de las obras, ¿sí? Que las obras las hacemos porque somos salvos, no para ser salvos y no para sentirnos mejores que otros, ¿sí? No somos mejores que nadie. Yo por el solo hecho de estar todo un día encerrado en una oficina dando clases de la Biblia, no me hace mejor que otro, ¿sí? Somos igual de pecadores. Yo a veces les digo a los fieles cuando estamos en sermones, si ustedes conocieran mis pensamientos, tal vez lo más posible es que se irían de acá. Yo no, si usted es el que me está predicando, pasa lo mismo. Si ustedes conocen nuestras acciones, tal vez dirían, wow, ¿qué hace usted acá predicando? Somos pecadores. Pero no podemos confundir, porque como les digo, muchos no entienden este punto y creen que estamos abusando de la gracia o llevando a la gente a pecar. Pero no podemos prohibir lo que la Biblia no prohíbe. Y por eso hay temas que no nos movemos. ¿Y por qué no nos movemos? Para que podamos entender, ¿sí? Otra vez, si decimos
que es pecado fumar, pues no hay un sustento bíblico para eso. Por ejemplo, creo que fue Edvin el que nos dio una explicación también, ya algunos habían salido de la clase, eh, él la enfatizó muy bien, pues tal vez no hace daño a la salud, pero peca cuando por fumar no lleva comida a la familia, un ejemplo, está bien enfatizado. O sea, mire la manera de mostrar la ley, Y la explicación que él hizo, pues me hubiera gustado que hubieran escuchado más, pero ya algunos habían salido. Pero es como hay que aprender a hacer esto. Muy bien, ahí hemos terminado nuestra quinta lección. Ha sido pues una bendición estar con ustedes en este día y viéndolos crecer en la gracia, viéndolos crecer en el uso de la ley y el evangelio. Siempre hagan énfasis en eso, la ley y el evangelio. Y vamos a terminar con oración en esta mañana. Muy agradecido con ustedes por su asistencia, por su participación y también muy agradecido porque vamos bien enfocados. Recuerden que con Academia Cristo siempre hay un examen final, un proyecto final. Por allá en la lección 8 la estaré compartiendo para que tengamos tiempo de esto, porque ya hoy es la clase 5, son 9 lecciones, nos quedan faltando 4. Entonces, cuando lleguemos a la lección 8, les voy a compartir esto y cualquier cosa que necesiten, consulta bíblica o también espiritual, pues estamos en el WhatsApp para poder servir. Vamos a orar. Señor de los cielos, gracias te damos por ser estos hijos pródigos, por tener misericordia de nosotros. No tenemos con qué pagarte, como tú nos tratas, nos has tratado a nosotros, miserables pecadores. Nosotros que te ofendemos de pensamientos, palabras y obras, pero tu misericordia es única, tu misericordia es grande y nos das siempre el perdón, la gracia. Siempre muestras lo que Cristo hizo por nosotros. Tú conoces, Señor, cuáles son nuestras necesidades materiales. Te presentamos cada una de ellas y bendícenos conforme a tu voluntad. Oramos por los enfermos que son de nuestras iglesias o de nuestra familia o amigos conocidos para que les ayudes en sus dolencias físicas. Y también úsanos a nosotros, Señor, para ir y predicar el mensaje de salvación a otros. Danos, Señor, siempre amor por tu palabra, que podamos interpretarla ella misma y permite de que seamos guías para otros, para que puedan también confesar que el único camino para ir al cielo es Cristo Jesús. Bendícenos en nuestras actividades en este día, que el Espíritu Santo sea nuestro guía, que Él siempre alumbre nuestro caminar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, permítame, yo me organizo acá para darle la voz. Bien, entonces Álvaro, puedes despedirte. Que Dios los bendiga, que tengan un resto de día fabuloso y gracias Henry por las orientaciones. Pastor Herminio. Sí, muchas gracias. Dios bendiga sus vidas. Igual también que el Espíritu Santo nos dirija en todas nuestras actividades. Y ha sido muy amena, muy excelente la clase. Gracias, pastor, por su tiempo, ¿verdad? Por la misericordia de Dios y con los compañeros ahí también, ¿verdad? Álvaro, Alejandro. en nombre del Espíritu Santo le ayude ¿No? con la no. Sí. Esa me ayuda. Sí. Alejandro. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, pastor, por las enseñanzas del día de hoy. Y o sea que ha sido de mucha edificación y que el Señor los bendiga a todos, que los esté guiando por el buen camino y que el Espíritu Santo nos llene completamente durante estos días. Que tengan un buen día. Javier. Javier. ¿Puedes abrir tu micrófono?
Parece que tiene problemas. Lester. Primeramente, pues gracias a Dios por habernos permitido el día de hoy estudiar y entender más de su palabra. A usted, pastor, por su tiempo, por su dedicación, a los compañeros también. Gracias. Feliz día. Nos vemos en la próxima. Edwin. Gracias, pastor, por la clase de hoy. Dios le bendiga a usted y a todos los hermanos el resto del día y siempre. Gracias. Javier, ¿ya está? Llegó el café oro, Sí. con permiso. Ah, qué bueno. Y llega el café. Ya sé que hago el video. Sí, Javier. Sí, pastor, pues gracias primero a Dios porque nos permite conectarnos y por el internet también, ¿verdad? Y por su tiempo de usted, pastor, gracias por ser bíblico, gracias por mostrar a Cristo, ¿verdad? En su enseñanza. Damos gracias por los hermanos y por su gran colaboración realmente que a mí me ayuda mucho escuchar a los hermanos porque hay muchos puntos que yo no veo. Es muy obvio y también de eso aprendo mucho. Roberto. Vamos a ver, Roberto. Agradecer a todos y a usted principalmente, pastor, que nos enseña y decirle, agradecer a Academia Cristo que estoy creciendo espiritualmente y me ayuda harto todos los días en mi vida social y espiritual que llevo con mi familia. Gracias. A ustedes. Y agradecidos, seguimos en contacto y un buen día en el Señor. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Henry, Señor, Henry, ¿cuándo va a venir por acá? Pues ahora sí. ¿Cuándo va a venir por acá? yo creo que por ahí estamos hablando de ir a